Espacio Oculto y a un nuevo programa de Encuentros EO. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. No, para nosotros es un placer, la verdad, tenerte aquí, porque aunque posiblemente mucha gente de la que nos esté viendo no te conoce a lo mejor en persona, yo creo que eres una de las personas que más ha dinamizado el área cultural independiente en Madrid en la última década, pero sin lugar a duda. Esto es así, pues en parte por dos grandes proyectos que has gestionado en colaboración con Néstor Prieto, que son la Neomudéjar y Zapadores, Ciudad de las Artes, dos grandes espacios tremendos de los que vamos a hablar ahora con mucha calma. Pero me gustaría empezar por otra faceta tuya que yo he descubierto haciendo esta investigación, y es esa faceta más artística, porque he podido averiguar cómo has hecho tus pinitos como actor, como escritor, incluso como cineasta. ¿Cómo crees que te ha ayudado? Bueno, cuéntame qué pinitos son estos y cómo te ha ayudado luego a generar los proyectos de gestión. Bueno, son unos pinitos que llevan prácticamente la mitad de la existencia de mi vida. Sí. Sí, porque realmente en el mundo actoral y cinematográfico y poético he empleado más de 20 y pico años. Entonces empecé muy jovencito, desde los 16, 17 años ya estaba en compañías profesionales en Galicia, y bueno, creo que es un aporte que te plantea o te sitúa a la hora de la gestión en una convivencia de diálogo profundo con el creador, ¿no? Claro. Porque sabemos... Empatizas más con el Sí, artista. hay una mirada absolutamente partidista, ¿no? A favor de la creación y de postularte de alguna forma siempre a beneficio y poner a la creación en el centro, que es un poquito de los lemas que siempre hemos llevado a bien con los proyectos de Néstor y yo. En tu faceta de cineasta hemos encontrado la pieza de Nunca Nora, que ha tenido 14 candidaturas a los premios Goya. ¿Qué tal la experiencia del cine, que hablábamos antes también, de lo complejo que es? Sí. Bueno, era una productora independiente, yo siempre he abogado por un tipo de lenguaje más bien experimental. Esta es una pieza performativa, porque de hecho está basada en una revisitación de los 7 pecados capitales, y esta obra ha tenido su recorrido internacional, pero siempre desde un lugar como muy under. Y a mí me gusta también de alguna forma el haber dejado depósito de alguna forma de memorias o de haceres en contra de la pretensión siempre económica o capitalista. Claro, ahí al final, nos guste o no, vivimos en un sistema y para desarrollar las cosas a veces pues hay que jugar a este juego, a estas normas. Me comentabas antes cómo este cortometraje y la Neomudéjar estaban ligados. Es un largometraje. Largometraje, perdón. Sí, están ligados porque la segunda vez que yo asistí a la Berlinale, la primera vez fue con Nunca Hora, en la segunda fue con el largometraje Dracos, que hablaba sobre la violencia de género dentro de las familias, de las historias LGTBQ, y fue una película que nos llevó a Berlín y de alguna forma allí descubrimos un poquito la escena underground de berlinesa. Y vinimos como enamorados, diciendo, Sí, ¿no? o bien nos quedamos en Berlín y desarrollamos aquí un proyecto, o si volvemos a España, hacemos esto. Claro. ¿Y cuál fue ese impulso? Porque estábamos antes calculando, no sé si fue en 2012, 12. cuando os lanzáis a uno de los proyectos de gestión cultural más interesantes del panorama madrileño, como es la Neomudéjar. Cuéntanos un poquillo en qué consiste, cómo dais ese paso para solicitar, yo creo, esa cesión de ese edificio tan espectacular al lado de la estación de Atocha. ¿Cómo os lanzáis? ¿Cómo surge ahí de repente? Primero te cuento, no hay ninguna cesión en ninguno de Ajá. nuestros proyectos. Todos nuestros proyectos pagamos un alquiler. Bien. A nosotros nunca nos ha cedido nadie nada. Esto nace precisamente porque llevábamos como 3 años con un proyecto independiente que se llamaba una pequeña empresa de servicios de gestión cultural, que se llama Art House, y ahí Néstor y yo estábamos trabajando para otras instituciones. Del aburrimiento del hastío de trabajar para los otros, decidimos emprender una iniciativa nueva. Mapeamos la ciudad, se hizo un trabajo todo de localización, de espacios con una serie de condicionantes, en el cual también el tema del cine
influyó, porque teníamos como una deriva en la que utilizábamos las lógicas de las Frontier, que las obstrucciones, y en base a una serie de obstrucciones planteamos cómo queríamos nacer como proyecto independiente. Se plantearon como para 12 espacios, ayuntamiento, comunidad, ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, y nadie nos dio, no nos dio ningún tipo de escucha y finalmente fue Adif el que nos planteó, porque conocía la experiencia de Tacheles en Berlín, la parte de patrimonio, y dijeron, esto como Tacheles, y nosotros, sí, exactamente. Y nos ofrecieron alquilar este espacio, que al principio nosotros queríamos una cesión, pero eso se iba a dilatar en los años, 3 o 4 años, y decidimos tomar la rienda y arrancar de una manera independiente. ¿Qué es lo que te llamó la atención de ese edificio tan peculiar? Básicamente era una película de Tarkovsky, porque llovía tanto dentro como fuera, había unas cortinas de agua maravillosas y la gente no entendía nada, pero a nosotros nos parecía un lugar evocador, como una cápsula del tiempo, ¿no? Una cápsula de memoria con una serie de capas que sumaban memoria sobre memoria. Y luego una cosa muy interesante que la gente no lo suele tener en cuenta cuando visita nuestros espacios, que uno de los fundamentos básicos de estos proyectos es el humor. Entonces, para nosotros el humor está inherente a cualquiera de las actividades de gestión que generamos. Lo que pasa es que es un humor con retranca. Claro. A lo largo de estos ya más de 10 años que lleváis, ¿cuáles han sido los socios estratégicos o los colaboradores que os han permitido pues, desarrollar estos proyectos durante tanto tiempo y con un éxito bastante rotundo? Bueno, desde el principio siempre tuvimos una vocación internacional. Yo creo que, de hecho, los primeros años de existencia del proyecto, la propia ciudad de Madrid no acababa de ajustar muy bien cuál era la deriva, pero teníamos un espejo donde nos mirábamos, que era Latinoamérica. Y ahí, desde el principio, en Colombia, en México, encontramos apoyo e inspiración para proyectos no parecidos, porque no eran autogestivos, pero sí tenían una mirada institucional muy libre, ¿no? Y como muy inspiradora. Yo creo que el conflicto en general es que la gente no entiende que la creación es un I+D. Y en las artes visuales nosotros estamos elaborando un I+D, que las políticas no acaban de encajarlo porque lo entienden mejor en la industria del videojuego, en la industria farmacéutica, pero no entienden que la creación dentro de las artes visuales es fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico también de un país. Tal vez es difícil ver ese retorno de la inversión tan inmediato, pues como puede ser en otras disciplinas como el videojuego u otras cosas que pues tú inviertes y al final lo comercializas. Sin embargo, tal vez en las artes visuales es difícil pues eso, comercializarlo de una forma tan inmediata. Sí que genera cultura, genera conocimiento, pero es yo creo que complicado para verlo desde algunos puntos de vista. No, al contrario, lo que es necesario es cambiar el enfoque y poner en valor y empoderar realmente de que están llenos nuestros museos. Es decir, nosotros somos un centro neurálgico turístico internacional y el gran foco y el acervo que hace que España tenga esa mirada y ese posicionamiento tan importante son las pinacotecas. Y eso se llama artes visuales, se llama pintura. Sí, pero tal vez se pueda caer, no sé cómo lo ves tú, en eso, en poner cultura igual sinónimo turismo, que muchas veces pasa y yo lo he visto desde administraciones como si esto va a ser un reclamo porque va a quedar muy bonito en Instagram, nos interesa. Si es algo experimental que no vamos a entender muy bien, mejor no. Ahí yo creo que está muy bien, obviamente, y genera un movimiento y turismo y economía, pero también hay un factor de artes visuales, sobre todo contemporáneo, que se está haciendo ahora, que no es tan evidentemente económico y sin embargo es de vital importancia pues, para seguir desarrollando un lenguaje propio. Bueno, lo que te comentaba antes es trastocar de alguna forma las lógicas. Primero porque nosotros somos uno de los países pioneros, por ejemplo, en artes visuales, en lo que es el desarrollo del videoarte, en el arte computacional. Bostel instaló aquí su museo en la época de los 60. España tiene una deriva de falta de empoderamiento de sus talentos y creo que ahí está el clic, pero no creo que eso se pueda ver desde un lugar en que no tenga una rentabilidad económica, porque de hecho la tiene.
Dentro de las actividades que desarrolláis en la Nemodejar desde el comienzo, las residencias artísticas han estado siempre, yo creo que bastante vinculadas. ¿Cómo ves tú el panorama actual de las residencias artísticas? Bueno, nosotros tenemos 4 modelos de residencias artísticas en los distintos espacios. Una es una residencia por invitación de larga duración, que a veces ha estado prácticamente un año de desarrollo y que tiene que ver con una parte de la programación del museo que se hace como site specific. Después tenemos otra parte de residencias artísticas que son talleres propios, que nace en Zapadores Ciudad del Arte, precisamente de una experiencia anterior en la Nemodejar, que detectamos que los artistas necesitaban efectivamente un espacio donde crecer, desarrollar y que su obra pudiera escalarse, ¿no? Claro. Luego tenemos residencias de invitación temporal en convenio con instituciones extranjeras que duran a lo mejor 2 meses, 1 mes, 3 meses, y todas estas tenían la carencia precisamente de no tener vivienda, no poder ofertar Sí, un lugar de un alojamiento. habitacional, efectivamente. Y de ahí nace Cárstica, que es la apuesta de alguna forma por la descentralización del museo, llevarlo al ámbito rural y hacer trabajo de escucha. Claro, porque esta nueva iniciativa de la que hablas se sitúa en Cuenca. En Cuenca, en una población muy pequeñita que se llama Cañada del Hoyo, con apenas 180 habitantes, y es una antigua estación de ferrocarril también. Okay, antes de meternos ahí un poquillo, vamos a hablar del otro proyecto, gran proyecto, que habéis gestionado durante los últimos años y que actualmente estáis en ello, como es Zapadores. Vamos a ver, si no teníais suficientes complicaciones con la Nemodejar, que ya tiene bastantes metros, de repente os metéis en otra vorágine de proyecto con no sé cuántos miles de metros cuadrados en un antiguo en un antiguo cuartel militar. También otra vez, que decíais, ¿nos aburrimos, vamos a buscar algo que hacer? ¿O cómo fue el tema? Bueno, no, tiene que ver con una actitud de escucha, con la escucha de los proyectos. Los proyectos son como hijos que te van demandando necesidades. Y nosotros uno de los trabajos que realizamos siempre es la escucha activa. Entonces, primero había un acervo enorme se había desarrollado una colección de gran tamaño, de prácticamente 1.300 obras, que obviamente en la Nemodejar no tenían espacio. Esto ya a los 5 años de existencia de la Nemodejar planteamos que necesitamos encontrar un espacio donde poder alojar y poner en valor esa colección. Y por otro lado, esta parte de las residencias artísticas que nos generaba el conflicto de tener que decir adiós a los residentes y no poder brindarles Claro. otra ocasión para que una vez que su obra había crecido y se había desarrollado, la escucha era, bueno, qué faena, ¿no? Y ahora cómo vamos a seguir adelante si no tengo un espacio donde poder desarrollar y continuar esta labor. Entonces, en ese sentido, nace Zapadores Ciudad del Arte. Es un antiguo cuartel militar, son 23.000 metros cuadrados, en el norte de Madrid. Para nosotros tiene que ver mucho con la filosofía del propio proyecto. Nosotros tenemos unos principios básicos sobre los que trabajamos, que están basados en una serie de teorías que tiene que ver con la teoría de la grieta, pero tiene también que ver con la teoría del rizoma, y es cuando hay un lugar oportuno y una, digamos, biodiversidad que permite el nacimiento y el crecimiento del proyecto, pues ahí surge, ¿no? De hecho, paralelamente, junto con Zapadores, estaba también Cárstica, y finalmente acabamos abriendo antes Zapadores que Cárstica por la complejidad que hubo con el tema del rural. En Zapadores, ¿cuántos artistas tenéis trabajando? Porque hay una parte expositiva, hay una parte de talleres. Bueno, actualmente hay 30 artistas con taller propio que desarrollan, pero luego hay 2 residencias, una de escénicas, de un colectivo que trabaja la parte de teatro más experimental, y recientemente hemos hecho un convenio con Boom Art Community para apoyo de las artes latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, el beneficio de alguna manera de comunidad es mucho más allá de los 30 que de hecho y diariamente acuden a Al final se Zapadores crea a una trabajar. comunidad de colaboradores, ya sean más Exactamente. regulares o puntuales, que Sí. no, muy interesante. Sin embargo, ahora mismo Zapadores se encuentra en una situación pues un tanto... no está nada claro cuál va a ser el futuro.
porque en diciembre termina el contrato y no sabéis si vais a poder renovarlo, aparentemente, o sea, no tenéis noticias. Sí. ¿Cómo vivís esta situación de incertidumbre después de todo el esfuerzo de ponerlo en funcionamiento, que ya más o menos está de forma, bueno, siempre hay que apoyarlo, pero de forma autosostenible ya está ahí funcionando y ahora tenéis esta problemática? Sí. Bueno, yo creo que en la gestión uno tiene que saber que siempre hay picos. Hay lugares de territorios amables en los que uno puede transitar de una manera fácil y luego están estos espacios o momentos en los que el conflicto se instala, ¿no? Entonces, no es un conflicto nuevo porque desde el principio nosotros supimos cuando empezamos a alquilar el espacio que esto podía suceder. Lo que pasa es que el timing que nosotros manejábamos era muchísimo más amplio, como de 10 años, y hemos visto que en 5 años se ha acelerado el proceso Ya. de una manera muy inmediata. Así que siempre hay un plan B. Bien. Nosotros siempre hemos creído, y además creemos firmemente en eso, que los proyectos son los proyectos, no son los espacios. Y el proyecto, independientemente del espacio en donde se ubique, continuará porque es nuestra misión. Bueno, pues seguro que continuáis con el proyecto en esta sede o en otra, pero eso es fenomenal. Y hablando de este tercer proyecto que se inauguró hace también no mucho tiempo, que es Cástica, en Cuenca, que estáis haciendo residencias, ¿tenéis alguna relación con la ciudad? Toda. De hecho, Cárstica es como una deriva de escucha precisamente con el territorio, con la ancestralidad, y para nosotros una de las prioridades dentro de las residencias que se desarrollan allí tiene que ver con la escucha, con el contexto, con el entorno, con la geomorfología, pero obviamente también con la tradición y con la población que habita Cañada del Hoyo. Suele haber muchas residencias que interactúan o trabajan con la población, y la población realmente desde el primer momento nos han acogido de una manera muy generosa, muy gentil, y nos sentimos como en casa, vamos. ¿Qué planes de futuro tenéis con Cástica? ¿Cuál es la aspiracional que os gustaría Bueno, llegar? actualmente estamos con el Foro de Cultura y Ruralidades del Ministerio de Cultura, que se desarrolla en Cuenca, y nos han finalmente solicitado, a pesar de no haber tenido nunca ningún tipo de apoyo por parte del Ministerio en ninguno de nuestros proyectos, pero en este caso nos han requerido el espacio porque lo necesitaban para actividades, y hemos llegado a formar parte de alguna forma del programa con una serie de actividades que se desarrollan allí. Nuestro futuro es seguir creciendo dentro del territorio. Tenemos otro proyecto ya también en marcha en Huete, que lleva paralizado 2 años porque nos atravesó la pandemia, y esperamos volver a reactivarlo, una sede que se llama Julia Opta y que va a trabajar también sobre las ruralidades, pero generando una intrarred dentro del territorio de Castilla-La Mancha. Interesante. Volviendo a Madrid un poquillo, desde tu experiencia, tanto primero artística, más de creador, como la de gestión cultural, ¿qué crees que le podría faltar a Madrid para ponerse en primera línea a nivel cultural? Es verdad que es un reclamo turístico, sin embargo, si se compara con otras capitales, tal vez estemos en segunda fila. ¿Hay algo que tú crees que podría mejorarse para tener una situación más puntera? Bueno, yo creo que las ciudades y los territorios tienen lo que se merecen. Y en ese sentido creo que Madrid ha elegido un modelo y una dinámica sobre la que la población está decidiendo y diciendo que está muy contenta. Así que lo único que sucede, yo no creo que sea una ciudad que le falten propuestas. Creo que hay muchísimas propuestas en Madrid, de hecho sobran las propuestas casi. Lo que no hay es un empoderamiento, una validación por parte, un acompañamiento institucional que ponga todo ese territorio de valor en potencia. Entonces creo que finalmente, sobre todo la parte independiente de Madrid, se ve abocada en una especie de lugar de resistencia o de supervivencia que no le permite tampoco crecer y desarrollarse. Nosotros somos un paradigma en el sentido de que llevamos 10 años de existencia, pero muy poquitos espacios como Espacio Oculto llegan a esa longevidad, ¿no? Normalmente sabes que hay un montón de proyectos súper interesantes, muy bonitos, muy cuidados, que sobreviven 1 año, 2 años y desaparecen. Y en esa dinámica yo creo que tiene que ver la política, y la política se hace precisamente por una decisión de votos. Y respecto a tu labor,
de gestor te veo muy, muy tranquilo sabiendo las realidades de altos y bajos, pero ¿cuáles han sido los momentos, no sé si más críticos o esos que no te esperabas cuando tú comenzaste con estos proyectos? Ah, qué bien, porque al principio es como cuando estás enamorado, lo ves todo hermoso, todo es un reto, pero... Y sin embargo luego pues los proyectos tienen muchas fases y hay situaciones difíciles. ¿Cuáles han sido esas complicaciones que te has encontrado? Y no sé si puedes hablar por Néstor, pero imagino también que como Sí, tándem que sí. sois, pues habréis compartido ahí situaciones un poquito críticas tal vez. Yo creo que la situación más crítica, además coincidente en el tiempo, ha sido el año pasado. El 2022 ha sido como un año horribilis, como Sí. y coincidió por un lado con la amenaza de desalojo de Zapadores Ciudad del Arte y con una solicitud de presidencia del gobierno de desalojo de la Neomudéjar. Ah, sí, también. Sí, No nos sabía. querían echar a la calle para brindar el espacio a una iniciativa a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que reclamó que ese era el lugar y el espacio. Y aquí sí que no había negociación porque Presidencia del Gobierno cuando decide qué es lo que hace, se ejecuta y no hay interacción. Yo creo que la confluencia de esas dos crisis fue demoledora para nosotros porque fue un momento de empaque, de replegamiento, de Claro. saber en dónde estábamos y cuál era la agresividad y la violencia institucional con la que nos tenemos que manejar, que hasta ahora siempre había estado, porque durante los 10 años hemos sufrido una constante violencia institucional, en falta de apoyos, falta de comunicación, ostracismo, violencias institucionales cuando te reúnes y lo primero que te preguntan es de dónde eres y qué familia hay detrás y cuánto dinero tienes, si eres millonario, o ese tipo de cosas, pero que nos han sucedido Claro. constantemente y que eso ha ido como forjando de alguna forma una resistencia y un saber hacer de alguna manera sin que esto te afecte. Pero en concreto en el año 2022, cuando estas dos cosas se conjuntaron, fue un momento crítico porque también era como, bueno, si esto es la guerra, entonces vayamos a por Claro. ella, pero nosotros nunca, en nuestro ánimo no está nunca el desánimo, o sea, es como hay que seguir para adelante y en eso estamos. Fran, vamos a terminar y me gustaría hacerlo de una forma más positiva, después de hablar de algunos incidentes, algunos problemas. Si llevas ya tanto tiempo y te gusta meterte en tantos jaleos, yo creo que debe haber algo que realmente motive. ¿Podrías decirnos tú cuáles son estos momentos que dices, bien, o sea, te sientes realizado, orgulloso del trabajo, porque yo sé que lo hay cuando consigues llevar a cabo, pero tú, ¿cuándo son esos momentos que dices, merece la pena todo el esfuerzo? Yo creo que en general yo no necesito hitos. Lo que sí que es claro que en nuestro proyecto, tanto Néstor como yo, primero, prima el sentido del humor. Ujú. Disfrutamos mucho de puertas para adentro, nos reímos mucho con todo lo que hacemos. Creo que es un proyecto que nos ha permitido viajar por 4 continentes y más de 35 países. Creo que vivimos un privilegio Sí. que no todo el mundo tiene. Eso para mí ha sido, eso y la relación humana de contacto directo con los creadores y las creadoras, eso ha sido lo que siempre nos tira para adelante, ¿no? Pero si tengo que pensar en algo como hiper positivo, es la capacidad de resiliencia que tenemos y que nunca nos hemos bajado de la determinación. O sea, creo que un proyecto cuando nace de estas maneras, lo principal es la determinación y eso es un contrato de por vida. Así que nosotros estamos instalados en una forma de vida. Efectivamente. Fran, muchísimas gracias. La verdad es que deseo pues que sigas haciendo muchos años más hasta que el cuerpo aguante proyectos tan interesantes como los que llevas desarrollando junto con Néstor en los últimos 10 años o más. Y gracias por mi parte por ofrecer a esta oferta cultural alternativa que existe en Madrid y es muy grande, efectivamente, pues cosas de calidad, trayendo gente tan interesante y siendo tan atrevidos para poder desarrollar todo esto. Así que muchísimas gracias. Quiero aprovechar también para recordarte que si tienes curiosidad y quieres ver alguno de los otros encuentros EO que hemos hecho, los puedes encontrar todos en nuestra página web. Y nada, muchísimas gracias. Espero que tengas mucha suerte
y también agradecer al equipo técnico que nos ha acompañado. Muchas gracias, Fran. Muchísimas gracias a vosotros.